¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y como siempre, tenemos mucha información. Lo que usted está esperando, prepárese, le vamos a contar info de la buena, la que no va a encontrar en ningún otro medio. Sobre todo sobre la política provincial, sobre unos hechos que están ocurriendo en el territorio de la provincia de Santa Fe. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, como vos decías recién, han pasado tantas cosas y van a pasar tantas en los próximos días, porque estamos en la época cuando se definen muchas cosas de cara a lo que viene el próximo año. Primero, estamos en los últimos días en el Parlamento santafesino, ya termina el periodo ordinario de sesiones, faltan muy pocas sesiones. Y hay una urgencia de parte del Ejecutivo que se aprueben algunas cosas y de otros sectores de que no se aprueben. Así que están ahí la pelea. Y la política, porque la mayoría dice, no, falta mucho para las elecciones. En Santa Fe no falta tanto. No, aparte, les cuento a la gente que enero va a ser una caldera, no por el calor que va a ser en Santa Fe, sino toda la provincia. Van a estar los famosos arreglos de último momento para constituir las listas, porque el 8 de febrero, si no cambia el gobernador a último momento, sería el día de cierre. Bueno, y mirando eso, la verdad es que los reacomodamientos pasan por estas horas. Ahora en noviembre, en diciembre, ya en enero que está con la lapicera. Hay mucha gente nerviosa en todos los partidos políticos. Primero, una gran incertidumbre, muchos que buscan la reelección en el lugar que están y que no saben si van a estar. Y eso genera mucha intranquilidad. A tal punto, por ejemplo, en el propio Frente Progresista, Cívico y Social, hoy ya se habla de mínimo 2 o 3 listas para diputados provinciales. Ah, para diputados, porque para gobernador me parece que no. Para gobernador todo hace suponer que estará Antonio Bonfatti solamente. Pero hay algunos que supuestamente no van a estar en la lista que haría Lischy, y dice, nosotros no vamos a esperar hasta el 7 a la noche para saber si estamos en la lista o no. Así que empezaron ya a trabajar con miras a preparar una lista para las próximas elecciones. Bueno, los miércoles yo hago programas en vivo en Rosario y me tocó ver de cerca cómo explotó un tuit o una información que dio un colega nuestro, Sergio Rullier, que es de Canal 3 de Rosario, diciendo que hubo 3 reuniones secretas del PRO y que habían definido qué hay interna. Esto, bueno, generó que hubo reacción, pero al toque de Ricardo Slipper, que es el secretario de Política del PRO, que dijo, pará, yo soy parte de la conducción y no me enteré. Hablé con otros dirigentes, tampoco estuvieron. ¿Quiénes fueron los que se reunieron? ¿Lo dejaron todo afuera? ¿Cómo fue? Bueno, parece que fue una operación, digamos, que lo usaron al pobre Sergio Rullier para tirar esto, porque después, el día de ayer, aquí en Santa Fe, hubo una reunión de los diputados de lo que es Cambiemos, a ver, la gente del PRO, algunos radicales, porque también no se olvide que hay un radical que está dentro del Frente Progresista, que ahora pertenece a Cambiemos. Bueno, solo 3 faltaron a esa reunión, convocada por Corral. ¿Y ahí sabe qué decidieron? ¿O qué dijeron públicamente? Que están de acuerdo de no ir a la interna, que no quieren interna. Saben que la que más promueve la interna para fortalecer el partido es Alejandra Bukasovich, que no estuvo presente. Tampoco estuvo la representante de Rosario, que es la, digamos, del sector del Cando. Cecilia Alcando, ni tampoco Angelini. Fueron los 3 ausentes. Pero Angelini está diciendo que él en noviembre larga la candidatura a gobernador. Y lo que quieren, por lo menos lo que dicen los diputados junto con Corral, que no sería bueno para Cambiemos. Con este tema hay 2 posturas siempre, en todos los partidos políticos. Muchos dicen, la interna hace bien porque moviliza todo el frente o todo el partido. De hecho, todos trabajan y cuando no hay internas también es cierto decirlo, que a veces muchos se quedan en la casa y dicen, no, esperamos para la general. Hay que ver el impacto de los votos conseguidos, que generalmente no es lo mismo que lo que pasa en la general. Esto, si uno mira lo que ha pasado en los últimos comicios, y especialmente en el caso de Cambiemos, lo que pasó con Miguel del Cel, cuando él no tenía competencia en las primarias, uno miraba y decía, ¿qué se pasará en la final? Y después, en la general, la verdad es que hasta triplicó los votos de la interna. Estoy hablando de Miguel del Cel, no es candidato ahora, pero esto también pasa, es como la gente se ameseta un poco, ha pasado en todos los partidos políticos. De hecho, por eso, dentro del Frente Progresista, muchos dicen, no importa quién sea, Bonfatti tiene que tener alguien para dinamizar la interna y no esperar hasta la general, que eso genera más incertidumbre. Sí, sobre todo porque hasta ahora donde está seguro que hay interna es el PJ. Sí. Ahí no sabemos si va a haber 2, 3 o 4 listas. Yo creo que van a terminar siendo 3, me parece, o 2.
pero porque está Clery que dice que va a seguir ese candidato, también habla del espacio de Rossi con Quique Bosato, con Sarnún, otra candidatura. Lo de Bielsa ya estaría casi confirmado, aunque no lo dijo públicamente ella. Todo el mundo ya reconoce porque el propio Perotti fue a la casa y ahí vamos a contar algunas cositas que se hablaron en la reunión, que no entró nadie. A ver, esto es porque algo de los dos contó a alguien, a algún amigo, la intimidad de la reunión. Una reunión que se hizo en la casa de la ex vicegobernadora, hubo té y galletitas, nada más, no hubo otra cosa. Ellos dos solos hablaron bastante. Sé que le entusiasmó el hecho de que le haya llamado Perotti, por eso creo que le llamó varias veces por su teléfono. Como no lo localizó, después lo llamó para coordinar y ir a la casa. Generó dos posturas. Una, decirle, bueno, me alegra de que esté jugando dentro del peronismo, y le ofreció, lo que todo el mundo sabe, la candidatura a intendenta. De lo cual ella le retrucó diciendo, hay temas que un intendente no puede resolver. Y es el tema de la lucha contra el narcotráfico. Está visto que los intendentes no tienen facultades o poder para poder combatirlo. Por lo tanto, yo quiero combatir contra el narcotráfico de Rosario, de Santa Fe, y esa va a ser mi leitmotiv de campaña. Por lo tanto, para poder resolverlo, tengo que ser gobernadora. Bueno, en el caso de esto de Perotti, que le dijo que se postulara como candidato a intendente, hay que recordar primero, María Eugenia Bielsa fue concejal de la ciudad de Rosario. Y conoce la ciudad de Rosario bien. Perotti hace mucho tiempo viene con este tema. Es lógico que María Eugenia Bielsa lo tomó como parte de la reunión. Las intenciones, a pesar de que ella no las dice públicamente, pero todos reconocen que ella va a ser la candidata a gobernadora, porque ella dice que esto es un espacio que se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. A mí me llama mucho la atención el tema del armado político. No alcanza con una candidatura. Está visto por la historia de los últimos 30 años en la provincia de Santa Fe que uno puede tener muchas ganas de ser candidato, que puede presentarse incluso, pero si no tiene un armado prolijo en toda la provincia, realmente es extensa, son 19 departamentos, y tengo mis dudas con respecto a esto, el armado en cada uno de los departamentos, pero nadie puede desconocer que el principal bastión de María Eugenia Bielsa es la ciudad de Rosario. Sí, a ver, está construyendo, y Rosario ha sumado un elemento que también fue parte de la charla, que fue la preocupación de ella, que le cuenta a Perotti de que la están acompañando sectores que no son del peronismo. Por ejemplo, de Ciudad Futura. Es decir, los concejales, Carlos Delfrade, el caso también de Giustiniani, que podría sostener una candidatura a gobernador de ella, que no son del peronismo, y que después no sabe cómo incluirlo dentro de la interna del PJ, porque seguramente si no gana ella, ese sector que si juega la interna y le da los votos a María Eugenia Bielsa en la interna, en la general no van a estar ahí. Bueno, termina de hacer declaraciones en Cadena O en Santa Fe, en la radio, Carlos Delfrade, sobre este tema. Cuando le preguntaron esto, Carlos Delfrade dijo, nosotros no entramos en el Partido Justicialista a menos que no haya interna. Si no hay interna y María Eugenia Bielsa convoca un frente, ahí sí. Si no, si hay interna, no ingresamos. Sí, la idea de ellos es armar una lista para diputado y llevarla a ella como candidata a gobernadora, pero por fuera del PJ. Es decir, no va a la interna, pero sí los votos van a estar reflejados en la interna del PJ. Bueno, esto impacta directamente en el Frente Progresista. Nadie puede desconocer que Ciudad Futura, Solidaridad y Participación, Carlito Delfrade, todos ellos siempre votaron al Frente Progresista. En este caso, reduce o baja el caudal electoral, sobre todo en Rosario. Claro. A ver, y el tema, entonces, que digo, lo de María Eugenia Bielsa todavía no es oficial. Todos saben ya que está jugando, que está armando, está caminando la provincia. Y te digo que le empezó a correr un frío por la espalda a Perotti, que estaba con el caballo del comisario. Es decir, ¿quién le iba a atreverse a pelearle la candidatura a gobernador? Estaba casi asegurado su candidatura y ganar la interna. Bueno, hoy se le empieza a complicar a Perotti. Perotti que sigue escuchando las quejas de las bases, de los militantes, que perdió mucho tiempo en no construir y no armar
algo sólido en todo el territorio todo el tiempo que había pasado. Bueno, hay que ver también qué va a pasar con la lista de diputados en el justicialismo. Hasta ahora hay 6 o 7 listas. Yo veo a alguien que está sentado ahí, que va a estar acá en unos minutos, hay que preguntarle si va a ir por adentro del PJ, va a ir por afuera, qué va a hacer él. Pero esto es clave porque en algún momento se hablaba del acuerdo famoso Perotti-Rossi. Y que el anterior, Perotti se mantuvo presidente, no participó y por eso, de hecho hoy es diputado nacional Agustín Rossi, y hay que ver qué pasa en esta. En algún momento se decía, Busato va a bajar la candidatura, van a presentar una lista de diputados, hay que ver si participan o no. Si participa Busato como candidato a gobernador, también es cierto que todo ese sector son votos que les resta a María Eugenia Bielsa. Seguro. Por eso digo, el peronismo está en este momento en ebullición, con una candidatura todavía no formal de María Eugenia Bielsa, pero que todos aseguran que va a ser, y que ya está creciendo en las encuestas. Es decir, sin haber lanzado, como es el caso de Perotti, que todos sabemos que es candidato a gobernador, ella empezó a crecer en la encuesta, no solo en Rosario, sino en todo el territorio provincial. Además, tengo algunos números ya provinciales, y empezó a aparecer María Eugenia Bielsa con posibilidades de pelear el mano a mano ya en este momento sin largar la candidatura a Perotti. Bueno, en esto es clave, me parece que va a ser también quién va a acompañar las fórmulas. En el caso de Omar Perotti se habla de Alejandra Rodenas, del NES, del sector de los senadores y demás. Recordemos que ella es diputada nacional. Pero también se habla de Marilyn Sagnú. Y en este caso con un dibujo medio complicado, ella es de Firmat, es la otra senadora que tiene Santa Fe del PJ, porque si hipotéticamente hablando ellos saldrían, si ganan la gobernación, tendríamos 2 senadores nacionales que tendrían que renunciar a la banca. Inmediatamente asumiría Roberto Mirabella. Está haciendo mucha futurología, vos falta mucho, pará. Bueno, pero por eso digo, es clave quién va a acompañar en la fórmula. Sí, pero también... Porque dentro del justicialismo buscan una mujer. Bueno, a ver, si esto que vos estás confirmando sería un acuerdo entre Rossi, digamos, y Perotti, para que parte del kirchnerismo jueguen con él, para poder ganar la interna y haya 2 fórmulas nada más. Parece que por ahí viene la mano. En el caso de María Eugenia Bielsa, lógicamente se está mirando un candidato que la acompañe de la ciudad capital. Seguro. Esto siempre ha sido así, alguien de Rosario y Santa Fe. También hay que ver qué pasa con el caso de Cambiemos, José Corral. Muchos hablan de una mujer muy conocida en la ciudad de Rosario, que está en el Consejo Deliberante. Y también en el caso de Antonio Bonfatti, otra vez la duda y la pregunta es, ¿habrá paridad de género en la fórmula del Frente Progresista? ¿Irá Bonfatti con una mujer como compañero de fórmula o va a buscar un hombre conocido de Santa Fe? Esto va a depender de cómo estén las encuestas el día del cierre de lista. Porque si las fórmulas de las internas del PJ son fuertes, porque a ver, cuando vos sumás las 2 candidaturas, o las 3 del PJ, hoy, por ahí, en la encuesta que tenés, hoy está Bonfatti primero. Pero cuando sumás todos los del PJ, supera ampliamente a Bonfatti. Entonces, guarda con el tema quién va a quedar después como candidato del PJ, si va a sumar o no, por eso tiene mucho que ver, porque como decíamos recién, hay gente que va a votar a María Eugenia Bielsa, pero si le gana a Perotti no va a votar a Perotti, va a votar otra cosa. Entonces, todo eso va a tener mucho que ver cómo llega el 8 en las posibilidades electorales de cada uno y lo que diga la encuesta ese día. Porque si corre el riesgo la candidatura de Bonfatti, para mí, el que va a ser candidato a vicegobernador va a ser Jatón. Y en ese caso hay que mirar con atención si la lista de diputados provinciales la va a encabezar Miguel Lichi o no. Porque esto puede potenciar la fórmula o no. Esto no es un dato menor. El tema de las listas de diputados y sobre todo quiénes encabezan. Todavía ahora Lichi no dice nada. Hay mucha intranquilidad en el Frente Progresista, en el sector de Bonfatti y todo, porque el problema que dicen ellos de Lichi es que Lichi no habla de política con nadie. Bien. Entonces nadie sabe para dónde va a ir o qué va a hacer. Sí, y sobre todo el peronismo, si están todos juntos atrás, porque como decía recién vos, está Luis Rubeo ahí esperando para entrar en el próximo bloque, es el tema de si van todos juntos, el peronismo en Santa Fe es importante. Cuando se dividió, permitió que ganen los otros. Bueno, cuando fueron todos juntos con María Eugenia Bielsa, más de 600.000 votos sacó. Por eso digo. Sacaron más votos que Bonfatti, que fue electo gobernador. Por eso. Así que eso va a ser muy importante. Cambiamos de tema. Lichi anunció un plan de inversión importante de pavimentación. Sí, así es. Y sobre todo lo más importante es que estas obras, que estaba previsto, ya se habló de este tema, son casi 3.000 metros, 3.000 cuadras de pavimento, es muchísimo, en toda la provincia, municipio y comuna,
se iban a hacer con la plata que Nación le pagaba a Santa Fe. Pero como la plata no viene, el gobernador dijo, la plata la pone la provincia. Y cuando se cobre eso, se hace una raya a cuenta de eso que es coparticipable. Esto demuestra que hay plata en la provincia, porque si... Sí. A ver, estamos hablando de cuánto, 900 cuadras. 2.900 cuadras con capacidad de dar trabajo a 4.000 personas y 3.100 millones de pesos. Es mucho dinero. Es mucha plata. Y además también hay que ser sinceros que esto que se hace muy rápido. Antes de la campaña están hechas. Y sí, porque son, a ver, y bueno, ¿cuántas cuadras le tocará a Santa Fe? ¿100? Sí, 100 cuadras. 100 cuadras. Sí, sí. Bueno, 100 cuadras, viene 10 para hacer 10 por mes. Hay que inaugurar 10 cuadras por mes. Bueno, a ver, y acá lo insólito es que esta decisión que ha tomado el gobernador tuvo el acompañamiento rápidamente de Corral, que dijo, aplauso, por fin, una medida importante que va a beneficiar a todos los municipios. Sí, porque es para todos municipios y comunas. La verdad es que todos estaban, los senadores, diputados, ministros, todo el arco político apoyando, porque la que pone la plata es la provincia, aún sin saber cuándo va a cobrar lo de la Nación. O sea que estamos hablando de mucho dinero. Vamos a escucharlo a Lichi, que anunciaba estas obras, que va a ser muy importante, sobre todo para dar trabajo a estas 4.000 personas que van a tener trabajo durante todo el 2019. Este es un programa que en cualquier coyuntura, en cualquier circunstancia, sería realmente muy importante. Primero porque viene a resolver un problema y una necesidad de todas las ciudades y de todos los pueblos, que es la necesidad o la demanda de pavimentar las calles de los barrios o las calles de los pueblos, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande como Rosario, Santa Fe, tienen esas demandas y esas necesidades. En segundo lugar, porque lo vamos a hacer sin costo para los municipios, porque es como adelantarles lo que les correspondería de la deuda de Nación con la provincia. O sea, nos vamos a hacer cargo desde la provincia de financiarle esto a los municipios y en algún momento esperamos cobrarlo de la Nación. En tercer lugar, es importante porque se hace de manera absolutamente equitativa, se distribuye proporcionalmente de acuerdo a la coparticipación de cada municipio, sin ningún tipo de discriminación, ningún tipo de preferencias, así que todos, cualquiera sea el color político, van a recibir proporcionalmente lo mismo. Y finalmente tiene mucha importancia por la coyuntura, ¿no? Por el momento que estamos atravesando, cuando el presupuesto nacional que se está discutiendo en el Senado produce una tremenda recorte de la obra pública nacional. Nosotros estamos yendo a contramano de esa idea, tratando de arrimar recursos a los municipios y comunas para obras de pavimentación que generan mano de obra local. Esta es la gran importancia en un momento de problemas de la economía, de achicamiento de la actividad privada, de pérdida de puestos de trabajo. Bueno, esto viene a reemplazar eventualmente esas pérdidas y a generar mano de obra local. ¿Cambia el plan original, teniendo en cuenta la inflación, la devaluación y bueno, la toma de este crédito, las tasas? No sé si modifica un poco lo que era el escenario cuando se presentó el mensaje. Sí, en realidad el crédito con el Banco Mundial todavía no lo hemos tomado. Está acordado, está todo resuelto, está la aprobación de la legislatura, está la aprobación también del Gobierno Nacional, pero no lo hemos tomado porque las tasas están muy altas, no es conveniente en este momento. Así que esperamos que si la situación cambia, en los primeros meses del año que viene podamos tomar el crédito. Lo que hemos decidido con el Ministro de Economía es adelantarnos con recursos propios de la provincia y comenzar a liberar esos fondos para los municipios y comunas, teniendo en cuenta que el momento, la coyuntura hace muy necesario que este tipo de trabajos, de obras, se puedan desarrollar porque generan empleo local, ¿no? Y es lo que necesitamos justamente en este momento. Bueno, y también la palabra de José Corral, como decíamos, apoyando esta decisión, y lo decía de esta forma.
celebramos este monto de inversión del gobierno provincial para poder hacer obras de pavimento, devolviendo una deuda que nos corresponde a los municipios, porque esta es una parte de la coparticipación en aquella deuda que la Corte le reconoció a la provincia. Por lo tanto, es un derecho que tenemos los municipios, pero que el gobierno destine fondos a pagarlo es una buena noticia. En el caso de Santa Fe nos va a permitir hacer muchas cuadras de pavimento, especialmente en el norte de la ciudad. Yo destaco calle Beruti, ustedes saben porque recorren la ciudad como nosotros que es tal vez el reclamo más importante, desde Blas Parera hasta todo el recorrido de las líneas de colectivo y prácticamente llegando al final de Beruti, lo cual permite no solo la línea de colectivo, la 1, sino también toda la entrada y salida de barrio Los Troncos, Escarafía, Acería, que es muy importante, es una verdadera arteria del noroeste de la ciudad, que ya hicimos los desagües, pero nos faltaba el financiamiento para el pavimento. Ahora esto da una solución definitiva, pero hay muchas otras calles en el norte de la ciudad que van a poder hacerse gracias a este financiamiento. Seguramente de esos 140 cuadras que aprobó el Consejo, por la inflación y por los aumentos de costos, va a ser un poco menos, pero hemos presentado los proyectos al área técnica de provincia y fueron aprobados, con lo cual, ni bien contemos con el financiamiento, enseguida licitamos y queremos ansiosamente empezar las obras. En la continuidad periodística, como le decíamos, está Luis Rubeo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias, Carlos, por invitarme. Bueno, hay varios temas de mayor actualidad y que está vigente y que sé que estuvo por el norte, el lugar donde están las sedes de la cerealera. Este impuesto para crear el fondo compensador, bueno, ante la falta del subsidio nacional para el transporte. Cuéntame los argumentos que ustedes vieron de la legislatura que hoy generó la reacción de varias empresas. Y hasta una reacción desmedida, y yo le diría que inclusive utilizando argumentos mentirosos, que esto es lo peor, porque hablan de que nosotros estamos grabando a toda la actividad cuando eso no es cierto. Para que el televidente nos entienda, el tema es así. Nosotros tenemos, a partir del 1 de enero, por una decisión del gobierno nacional, se quitan los subsidios al transporte. Sí. Eso va a pegar de una manera terrible en el bolsillo de los usuarios, trabajadores, estudiantes, todos los que utilizan el servicio público de pasajeros. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Ver cómo podemos desde la provincia amortiguar ese impacto. La provincia tiene una ley mía del año 2014, que es la creación del Fondo Compensador del Transporte. Nosotros tomamos del impuesto a los sellos, le sacamos un 5% de lo que la provincia recauda y se reparte entre todo el transporte público, tanto urbano como interurbano. Lo que hicimos ahora, ese fondo, en vez de que sacarle el 5, ahora lo hemos duplicado, para que la provincia ponga mayor cantidad de recursos. Pero estamos buscando cuáles son las actividades que tienen rentabilidad y que no estaban casi prácticamente tributando para que este fondo se pueda engrosar. Y allí lo que hicimos es aumentarle las empresas cerealeras a las agroexportadoras, que son 18, vuelvo a repetir, las agroexportadoras. 18 son total. Son 18 empresas en total en la provincia, para que paguen el 1% de ingresos brutos. En la esquina de este canal, en el bar, en el comercio que usted quiera, vaya y pregunte, paga 3,5. Ahora Bunge, Cargill, Vicentín, Dreyfus no pagaban prácticamente nada. ¿Cómo vamos nosotros a tener...? No, aparte, a ver, entendiendo que usted dice, el gobierno le sacó de las exportaciones por cada dólar casi 3, 4 pesos. Sí. Y no hubo una reacción importante. Pero Carlos, ¿cómo va a haber una reacción si el dólar que ellos tenían presupuestado era 20 pesos y hoy vale 38? ¿Cómo va a haber reacción? Si han tenido ganancias... ¿Usted sabe cuánto facturaron? Pero ¿cuánto? A ver, la incidencia que va a tener concretamente de este impuesto que ustedes están aplicando a la cerealera, ¿cuánto va a ser? Cada 1.000 pesos, 72 centavos. Entonces, ¿qué? ¿El 0,07? Va a tener la incidencia de lo que facturan son 72 centavos cada 1.000. Van a tributar el 1% de la comercialización interior. Porque el tema es así. Estas empresas, ¿sabe cuánto facturaron el año pasado, 2017? No, dígame. 390.000 millones de pesos. Repito. 390.000 millones de pesos. A mí me parece que esto, la verdad, es que establecemos una justicia tributaria. ¿Cómo yo le explico a un pequeño comerciante que le aumentaron las tarifas, que le bajaron las ventas, que no tiene consumo, que paga 3,5 de ingresos brutos? Ahora estas empresas pagan 0,25. La verdad que es una barbaridad. Entonces nosotros hicimos esto. Bueno, eso ha generado una notable reacción y con argumentos mentirosos. Ahora, esta planteación se hizo en el Senado. ¿El Senado charló con ustedes? ¿Va a acompañar la medida o va a tomar algún tipo de actitud distinta? No, yo no conversé con ningún senador en lo personal. Supongo de que van a acompañar la idea, porque
El tema es así. Esto beneficia al transporte tanto urbano como interurbano, pero además es un caso de justicia tributaria. Y los senadores lo que tienen que analizar es de qué lado se paran. O se paran del lado de la gente o se paran del lado de las corporaciones. Entonces esta es la decisión política que tienen que tomar. Yo espero que la decisión política sea acompañar la ley, porque es una ley que va a beneficiar de alguna manera a todos los que utilicen el transporte público de pasajeros en la provincia, tratando de amortiguar esa quita de subsidio nacional por una decisión del gobierno macrista. Entonces, porque acá te dicen todos, sí, no, tienen que pagar las tarifas porque están dolarizadas, el combustible está... Claro, pero lo que no está dolarizado es el salario. Entonces, ¿quién toma el colectivo? Los trabajadores, los estudiantes, los que necesitan desplazarse. Esta es la realidad. Entonces, me parece que no es tan grave. Otro tema que también usted está trabajando tiene que ver con del Fondo de Obras Menores para Rosario y Santa Fe, sí, que tanto está peleando Corral, la FEIN. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay acompañamiento en esta Y no hay voluntad política por parte del oficialismo. Yo noto de que hay algunas decisiones, hay algunas discusiones internas, porque me parece que el Fondo de Obras Menores, que cuando surgió, era para alguna manera compensar lo que Rosario y Santa Fe recibían del Fondo del Conurbano, que era una plata fija. Eso con los años se fue depreciando, se fue devaluando. El Fondo de Obras Menores es un porcentaje del presupuesto, ha ido creciendo notablemente y se ha convertido en un recurso importante para los municipios y comunas, salvo Rosario y Santa Fe, que no estaban dentro. ¿Yo qué es lo que estoy planteando? Incorporar a los rosarinos, incorporar a los santafesinos a este fondo para que tengan las mismas posibilidades que el resto de los santafesinos de tener, porque es un fondo que va afectado exclusivamente a obras, que tengan esa posibilidad. Lo que decimos es que la incidencia y la incorporación de Rosario y Santa Fe no sea sobre la base de que tengan que repartir los mismos recursos, sino que el Ejecutivo Provincial aporte los recursos que tendrían que llevarse Rosario y que se tendría que llevar Santa Fe. Y me parece que ahí es donde tenemos la discusión. Claro. Entonces, porque si no, si nosotros al fondo actual lo incorporamos a Rosario y Santa Fe, esto sería en detrimento de las otras comunas. Bueno, pero a ver, y hoy ese fondo, por lo menos que usted también consiguió una ley, el 50% está afectado para gastos corrientes por la coyuntura que vive la situación y hoy todo. No pueden pagar los sueldos. Bueno, claro. Por eso digo, y hoy están pidiendo encima que se extienda el 100%, sí, porque si no, no van a poder pagar aguinaldo. Sí. Hay un proyecto presentado en ese sentido por el diputado Real, que yo acompañé inclusive porque me parece que en esta instancia, porque ¿cuál es el primer eslabón donde el vecino va a reclamar? Sí, el municipio, la comuna. Y las comunas, mientras más pequeñas son, más inconvenientes tienen. La quita del Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, ha impactado de una manera notable en las comunas. Y hoy usted habla con los presidentes de comuna y pregúntele, que tienen dos demandas que antes no tenían. Vecinos que lo esperan al presidente de la comuna a las 6 cuando entra, pidiéndole posibilidad de que le dé algún tipo de alimento porque no tienen para poner un plato de comida arriba de la mesa. Y nuestros viejos, nuestros adultos mayores, van a la comuna a pedirle recursos al presidente comunal para poder comprar los medicamentos que PAMI le sacó. Sí. Y en una comuna pequeña, esto es un gasto notable. Entonces, si nosotros no le damos recursos, a eso hay una cláusula gatillo, que es una conquista que lograron los trabajadores públicos, y bienvenida sea, porque va a ir acompañando el proceso de inflación. Ahora, ¿cómo se hace para llegar a fin de año? ¿Cómo van a pagar los municipios y las comunas esto? Entonces, si nosotros no le damos recursos, estamos complicados. Bueno, como hombre político, sí, ¿cómo está viendo la interna del PJ? Mire, yo la estoy viendo con dirigentes que tienen vocación por participar y ganas de ponerse a la consideración pública, y a mí me parece que es bueno que vayamos a un proceso interno. Porque los procesos de acuerdo fueron un método que nos llevaron a la derrota, fueron un método que fracasó, entonces si fracasó hay que cambiarlo. Y tomo la última interna de diputados nacionales, la interna que tuvo Rossi con Rodenas. Esa fue una interna que fue contenedora. Sí, debe ser una de las primeras, porque cuando se hicieron las internas para gobernador, entre Bielsa Rossi con Perotti, nunca sumaron. Pero y en esta interna nacional, por primera vez se vio que sacaron, digamos, los votos que sacó Rossi y sacó Rodena, se plasmaron, se sumaron. Entonces yo creo que hay que llegar a esa unidad a través de la diversidad, a partir de un proceso de selección interno, de que los dirigentes que tengan vocación para participar, que se sometan al concurso de la gente. ¿Yo qué percibo, Carlos? Percibo de que hay en la militancia peronista, en los simpatizantes del justicialismo, hay una gran vocación por recuperar el gobierno de Santa Fe. Pero con voluntarismo solo no alcanza. Al voluntarismo hay que ponerle propuestas. Nosotros necesitamos tener y decirle al santafesino por qué nos debe acompañar. ¿Qué vamos a hacer con el régimen tributario? ¿Qué vamos a hacer con el tema de las tarifas? ¿Cuál va a ser los grandes emprendimientos de obra pública que vamos a hacer en Santa Fe para que contenga esa mano de obra que es expulsada del sector privado? Porque el sector privado todos los días está dejando gente afuera. ¿Cómo vamos a llevar, desde mi punto de vista, una cosa que tenemos que plantearla como una política de Estado, una inversión en educación, donde nosotros marchemos a la mayor cantidad de colegios con jornada extendida?
Hoy en Santa Fe tenemos 4.400 establecimientos escolares, no llegamos a los 300 que tienen jornada extendida. Nosotros tenemos que contener a esos chicos en las zonas más vulnerables, pero para eso no hace falta solamente la decisión política, hace falta presupuesto, hace falta personal docente, hace falta establecimiento, pero en algún momento tenemos que empezar. Si nosotros a esa idea y esas ganas que tienen los compañeros le ponemos propuestas, tenemos grandes posibilidades. Ahora depende también de que los que son candidatos a gobernador entiendan de que por sí solo no se llega. Bueno, ¿usted cree que no hay una grandeza, por ejemplo, en la dirigencia que hoy tiene apetencia de ser candidato a gobernador, de convocar a todo el peronismo en una gran propuesta, digamos, esto que usted está planteando, plasmarla en una propuesta que hace rato no se ven? Son candidaturas de personas y se ve muy poco de propuestas. Yo sabe que es lo que creo, de que nosotros tenemos dirigentes con vocación de candidatos, pero con poca vocación por la construcción política, que son dos cosas distintas. ¿Sí? El candidato normalmente anda por el medio, tratando de no generar ningún tipo de rispidez porque quiere que la gente lo vote. La construcción política es otra cosa. La construcción política usted tiene que decir dónde se para, cómo lo piensa hacer. Y a veces hay gente que va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo. Entonces, yo siempre le doy un ejemplo a mis compañeros. A veces vos cuando te juntás con los principales candidatos le preguntás por el tema que fuera. Y en vez de darte una respuesta de qué es lo que piensan, te dicen, ¿y vos qué pensás? Te hacen una repregunta. Y de acuerdo a tu respuesta es lo que te contestan. Así no vamos a ir a ningún lado. Entonces nosotros tenemos que tener dirigentes que además de tener vocación por ser, tienen que además tener vocación por construir. Y para eso tienen que tener una base de contención de todo el conjunto, porque no hay ninguno que esté elegido. Ninguno de los candidatos por sí solo va a llegar. No, aparte hoy con el escenario que tiene la provincia, hoy está clarito que hay 3 tercios, a nadie le sobra nada. Es decir, cada espacio tiene que tratar de sumar la mayor cantidad posible. Y uno ve por ahí de que todavía el peronismo, si bien tiene candidato como para poder tener aspiraciones de quedarse con la provincia, no está trabajando, no está construyendo como por ahí las bases lo estarían pidiendo, ¿no? Pero yo se lo digo también a los compañeros, con los que charlo, cuando recorro la provincia, y la verdad que lo hago bastante, de que nosotros a esos compañeros que tienen vocación por ser gobernador, fundamentalmente y demás, hay que decirles de que no tienen que ver si tienen ganas. Tienen la responsabilidad histórica de tener que ir. Porque nosotros estamos en una situación excepcional. No somos gobierno, ni nacional ni provincial. Pero sin embargo aparecemos como una fuerza política competitiva, por lo que usted decía recién, que se divide por tercios. Un gobierno nacional que tiene deteriorada notablemente su relación, sobre todo con sectores de la comunidad, los que le mintió, que están absolutamente decepcionados. Un gobierno provincial que viene sufriendo un desgaste de 12 años, con materias pendientes en el tema de seguridad, en el tema productivo, en el tema energético, y nosotros aparecemos en el medio como una fuerza posible. Pero para eso hay que asumir compromisos, hay que charlar, hay que recorrer los territorios, hay que conversar con la gente. No alcanza solamente con las redes sociales. Yo creo que algunos candidatos nuestros tienen vocación por mucha red social, mucha aparición en los medios, y poca vocación por ir al territorio. Yo creo que hay que hacer las 3 cosas. Hay que hacer redes sociales, hay que hacer medios y hay que ir a charlar con los compañeros. ¿Y usted va a estar dentro de la interna del peronismo? Porque la última vez digamos, participó, pero... Mire, yo estoy tratando con un grupo de compañeros a lo largo y a lo ancho de Santa Fe de armar una propuesta. Y seguramente vamos a competir en el año que viene en las primarias. ¿En la primaria por dentro del PJ? La idea nuestra, sí, por supuesto. Salvo que no me dejen. Pero no, yo tengo... Desde cómo me llamo, a toda mi historia política y a mi pertenencia partidaria, yo no tengo otro escenario que no sea el justicialismo. Me parece de que esto es así. Ahora, bueno, veremos cómo se desarrolla el proceso de convocatoria interna. Gracias, Gracias por invitar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cómo está compuesto el recibo de pago previsional. Este recibo que es justamente la información con la que cuenta el jubilado y el pensionado para entender cómo está compuesto su haber mensual. En este caso, lo que queremos realmente remarcar es en el caso de que tengan algún tipo de descuento de alguna entidad, de una tercera entidad que está vinculado a su haber mensual. Como primera medida decimos que la descripción va a estar compuesta justamente del haber mensual que están cobrando y los descuentos por ley. Tenemos descuentos que todos van a tener, que son universales, que son solidarios, como por ejemplo el PAMI. Esta obra social de todos los jubilados y de todos los pensionados, que como dijimos la palabra es solidaria, por lo cual todos van a tener el pertinente descuento. También vamos a ver, en el caso de que tengan algún cobro de mayor monto, algún tipo de retención por ganancias. Esto es otra descripción que también tienen la posibilidad de chequear luego en la página de ANSES con el código y entender exactamente qué es lo que le están descontando. Pero como decía, nos queremos focalizar en algún tipo de descuento o de cuota que sea de una tercera entidad, que no sea del gobierno nacional, que no sea de PAMI, que no sea ningún tipo de retención por ganancia. Aquí ANSES ha tomado una actividad muy proactiva porque detectamos que más de 1.100.000 jubilados tienen un vínculo con una tercera entidad, con una entidad que obviamente en muchos de los casos ha sido autorizada por el beneficiario, que ha sido generado el vínculo por el beneficiario, pero en un monto también importante no lo sabemos y lo que queremos hacer es justamente proteger a ese jubilado, a ese pensionado. Por lo cual, ANSES ha tomado una determinación y va a ser que justamente ante la inexpresión del beneficiario, o sea, que el beneficiario no exprese su voluntad de que quiere mantener ese débito de su cuenta, no va a seguir teniéndolo. O sea, se van a dar de baja este tipo de débitos, este tipo de vínculos, este tipo de generación o de justamente, como decíamos, vínculo y pago a una tercera entidad que puede ser un centro de jubilados, puede ser cualquier tipo de vínculo en el cual tengan un código de descuento. Entonces, lo que queremos hacer justamente es que ustedes expresen su voluntad de mantenerlo. Si ustedes expresan su voluntad de mantenerlos, se va a mantener porque justamente está ratificado por el beneficiario. Pero si no lo expresan, justamente queremos detectar todo ese universo de personas que no expresó ningún tipo de voluntad y que le están haciendo un descuento que no conoce. Hemos descubierto en muchos casos que jubilados mantienen un vínculo porque han solicitado un crédito, han solicitado un beneficio, estaban vinculados con un seguro de sepelio y le están manteniendo un descuento durante muchos años y ni siquiera lo reconocían. Así que esto se va a cerrar el 31 de marzo del año que viene. Para quienes no expresen su voluntad de mantenerlo a través de la página de ANSES, lo pueden hacer online, lo pueden hacer a través del 130 o lo pueden hacer presencialmente en las oficinas de ANSES. Pero tienen que expresar esta voluntad para que se mantenga. Si no, va a ser dado de baja porque es una erogación muy importante que hemos detectado y lo que queremos realmente es cuidar el haber del jubilado. Si, como decía al principio, si uno lo quiere mantener, va a tener que expresarlo. Si no, directamente ANSES lo va a dar de baja porque la mayoría no conoce que se le está debitando ese dinero de su cuenta. Muchísimas gracias. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente.
Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a hablar de un tema muy específico que se está hablando mucho en la provincia de Santa Fe y fuera de Santa Fe también. Está con nosotros la doctora Elizabeth Vidal, que es abogada, especialista en bioética. Además es docente en la facultad de la Universidad Católica y también en una escuela secundaria, confesional. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerla aquí para hablar de un tema, de hecho se está hablando mucho en Santa Fe, a partir de sobre todo el tema de la despenalización del aborto y el tratamiento en el Parlamento Nacional, porque la ley de la enseñanza sexual es de 2006 y supuestamente no se había presentado mayores inconvenientes, pero ahora sí, en este último tiempo sí, sobre todo con el tema de la perspectiva, la visión de género y esto cómo se lleva el aula, porque de hecho hay también una frase que dice, con mis hijos no te metas, hay un eslogan, y desde el Ministerio de Educación dicen, sí, con los hijos nos metemos. ¿Cómo se ve desde el derecho esto? De meterse o no con la educación sexual de los chicos. En muchos casos el mayor inconveniente se presenta a edad temprana. Me estoy refiriendo a los chicos que van al jardín o a la escuela primaria, no tanto en la escuela secundaria. ¿Cómo lo ve usted? Sí, digamos, esta cuestión de la educación sexual integral, como vos bien decís, surge, digamos, a colación de intentar buscar una respuesta cuando se dijo no a la ley de IVE, o sea, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo cual, digamos, muchos legisladores provinciales adherían a la misma. Yo creo que acá hay que tener en cuenta desde el punto de vista legal dos cuestiones. La primera es, digamos, el rol de la familia, y la segunda, la cuestión de los llamados derechos sexuales y reproductivos, que están muy en bogas con este tema. Argentina en el año 94, que en la última reforma constitucional que se hizo, incorpora una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos en el cual se considera a la familia como principal educadora, además de célula fundamental del Estado. Es decir, con familias tenemos Estado, como pasa, digamos, en distintos países del mundo. Argentina no quiere permanecer ajena a esa realidad, suscribe esos tratados. ¿Qué implica la suscripción de tratados que se obligan en el plano internacional? O sea, para incumplir un tratado tiene que denunciarlo también en el campo internacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una cuestión muy concreta en la Convención de los Derechos del Niño, que es muy famosa desde lo que es IVE, y que se sigue manifestando acá en la cuestión de la educación sexual integral. Argentina, al momento de ratificar esa convención, hace dos reservas. Uno, en cuestión a lo que va a entender por niño, desde la concepción hasta los 18 años de edad, y otro es el tema de la educación sexual integral, que pone en cabeza de los padres, o sea, de los padres o de la familia, como los principales transmisores y educadores en este tema. Y deja, digamos, a la escuela, obviamente, la contempla, porque el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, como colaboradora en esta educación. Lo dice concretamente eso. Por lo cual, digamos, la Argentina está obligada a respetar esto. Entonces, con estos proyectos de ley de educación sexual integral que existen tanto en Nación como en la provincia, estaríamos viendo un desentendimiento, o por lo menos un desconocimiento por parte del Estado, de estas obligaciones. Para tratar estas cuestiones, Argentina primero tendría que estar habilitada en el plano internacional, realizar un mecanismo, así como aprobó el tratado, un mecanismo para eliminar, por decir una manera, estas declaraciones interpretativas que hizo sobre estos dos temas. Está bien, pero más allá de eso, o de ese marco legal que está en la Constitución, la realidad es que en la provincia de Santa Fe se viene desarrollando este plan desde prácticamente 10 años atrás. Y sí. Hasta ahora no había, al menos habían salido mayores inconvenientes. Claro. La cuestión de la provincia de Santa Fe es muy puntual porque en Nación está la ley que, digamos, que crea el programa de educación sexual integral, que es de hace 10 años, en la cual la provincia de Santa Fe solo adhirió a esa ley. O sea, hoy en día está vigente esa ley en la provincia. Después la provincia, digamos, empezó a trabajar, digamos, para algunas cuestiones muy concretas, esto de la educación sexual integral. Fundamentalmente, digamos, lo he visto y lo he vivido en un punto como docente, para las cuestiones, por ejemplo, de abuso intrafamiliar o cuestiones, digamos, de sexualidad en sentido de anticoncepción o métodos naturales, depende, digamos, de
si se trata de una escuela confesional, o sea, con esto de confesional me refiero no solamente a la Iglesia Católica. Claro. Los judíos, los adventistas sí, sí. tienen, digamos, su programa especial. O sea, no ha habido mayores inconvenientes. Yo creo que el mayor inconveniente no es de ahora, sino que viene hace unos años en los cuales, por ejemplo, los docentes, y te hablo de docentes que por cuestiones, digamos, profesionales, tenía la posibilidad de acompañar docentes que trabajan en una escuela de gestión estatal donde existen determinadas guías curriculares que se hacen llegar desde Nación y, como decimos, la provincia adapta, porque tiene una adhesión a la ley nacional, sobre esto que se llama la ideología de género, la perspectiva de género, Sí. que no es lo mismo, digamos, que en eso hay que clarificar e informar bien. O sea, la ideología proviene de una idea filosófica por lo general, que es tomada en el campo legal, en este caso, y en el campo legal, cultural y sociológico, y que, digamos, se va a plasmar en un determinado instrumento. Muchos hablan de la peligrosidad de la perspectiva de género, que Sí. no es lo mismo que ideología. Perspectiva alude, digamos, a una cuestión más que nada de tipo subjetivo. Usted tiene una perspectiva, yo tengo una perspectiva, el Estado tiene unas perspectivas. Es, digamos, todavía mucho más peligroso porque, digamos, la persona realiza su construcción de esa perspectiva, como todo. Hoy en día, digamos, la legislación nacional y la legislación provincial introduce esto de la perspectiva de género. En realidad, digamos, la educación sexual integral, como la plantean en un punto, digamos, en el sentido, y esto, digamos, lo dicen los proyectos de ley, no lo invento yo, en un sentido integral que contemple los aspectos afectivos, sociales, culturales, todo, digamos, en relación, relacionales incluso de la sexualidad, porque, digamos, ahí, como podría decir, permanece un criterio biologicista, por decirlo de una manera. Somos seres sexuados, hombre o mujer, o varón o mujer, y somos seres relacionales. En ese aspecto, digamos, no habría mayores inconvenientes, pero cuando tratan de incorporar lo que es esto de la perspectiva de género, dicen, bueno, ¿qué entendemos por varón y mujer? Y hay una única perspectiva. O sea, varón y mujer no es una perspectiva biologicista, sino constructivista. Es decir, no me aprecio como mujer, soy mujer, tengo ese género. Vos te apreciás como varón, tenés ese género porque lo construiste. Dejando de lado todas las otras perspectivas. O sea, no es una ley inclusiva, un proyecto de ley, perdón, inclusivo, sino más bien que presenta determinados sesgos en estas cuestiones. Ahora, por ejemplo, yo vi algún material que se distribuía a los chicos para colorear, Sí. donde decía que una chica podía estar de novia con otra chica. Sí. Y que no siempre podía estar enamorada de un príncipe, sino de una princesa. Sí. Y a partir de eso también otros ejemplos que se los daba a los chicos a edad muy temprana. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a ese tipo de ejemplos que se utilizan en las aulas? Claro, esa, digamos, la cuestión básica es lo que yo decía hoy, ese derecho a la educación, digamos, empieza en la casa, digamos. Hay padres que cuando los chicos vienen y le cuentan esto, no les gusta, o porque a lo mejor simplemente por determinadas cuestiones no están de acuerdo, digamos, y tratan de buscar otras alternativas en las mismas escuelas, que eso, digamos, hay que hacer lo que a lo mejor nosotros siempre presentamos una falla de un abordaje integral de ese niño, niña o adolescente. Es decir, trabajar conjuntamente familia, docentes y directivos, porque Sí. digamos, en la escuela secundaria se plantea muchas veces la cuestión de la homosexualidad o de la genitalidad, determinadas cuestiones que los docentes tienen que estar preparados por lo menos para hacer un abordaje. Obviamente, quienes son confesionales, y esto, digamos, hay un acuerdo porque es un principio ecuménico, en el sentido de que cuando es confesional uno recibe, acompaña, pero no comparte esas cuestiones. Estamos frente a un ser humano, digamos, que está presentando determinadas cuestiones, y yo creo, digamos, que si hay un acompañamiento en la familia, digamos, también tiene que haber en la escuela, pero en este sentido de acompañamiento, no de suplir a la familia, digamos, en lo que piensa sobre estos temas. ¿Y cómo se aborda hoy en una escuela católica, por ejemplo, donde vos trabajás? ¿Cómo trabajan esto hoy en la realidad? ¿Qué están haciendo con respecto a este tema? Se acompaña a través de ¿Qué significa? talleres. Hacen Por ejemplo, talleres. sí,
una postura, digamos, son a través de talleres, en lo cual, digamos, yo estoy, digamos, en la parte de lo que he hecho en la escuela sobre, digamos, el tema de lo que es sexualidad en sí. Se acompaña, se hacen talleres, digamos, sobre distintos temas que hacen a la educación sexual en un sentido, digamos, integral. Por ejemplo, digamos, se hace un taller con las personas del hospital de niños, un taller con el centro de salud, se hace, digamos, un taller sobre violencia de género, se hace un taller sobre la complementariedad y la condición, digamos, de varón y mujer, se hace, digamos, también muchas veces talleres sobre lo que plantea, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia en una escuela católica en relación a la cuestión esto de los homosexuales. Yo sé, digamos, que hay escuelas que, no acá en Santa Fe, pero en otros lugares del país, que han pedido acompañamiento a lo que es la pastoral de homosexuales, que existe, o sea, dentro de la Iglesia, incluso otros credos tienen grupos similares. También se hacen talleres, digamos, sobre lo que son los métodos naturales, que a veces a la gente le parece mala palabra, pero los métodos naturales están validados por la Organización Mundial de la Salud desde un punto de vista científico y además, digamos, nosotros lo tenemos legalmente incluido. El Ministerio de Educación por ahí ha hecho una encuesta entre los estudiantes. También es cierto que básicamente en la escuela de gestión pública, lógicamente, sí, y aparece en el caso del secundario dos necesidades de los estudiantes. Una por el tema de la prevención del embarazo y la otra la violencia en el noviazgo. Sí, aparecen como detonantes de que los chicos buscan mucha información sobre ese tema. Sí, es real. ¿Y estos temas se abordan específicamente en el caso de las escuelas católicas? Sí, se abordan. Sí, lo cual el tema de la prevención del embarazo adolescente y el otro tema, ¿cuál? El tema de la violencia en el noviazgo. Bueno, sí, la violencia en el noviazgo, sí. Yo desde el año 2016, por ejemplo, estoy en unos grupos que tratamos en las escuelas esta cuestión de la violencia en el noviazgo, digamos, con personas que lo han padecido, digamos, la importancia de tener un noviazgo sano, libre de violencia, y en algunos casos también se recurre, o sea, no solo a, digamos, cuestiones, por ejemplo, de tipo confesional, sino también a personas, digamos, generales. Y lo que es a mí me encantaría decir esto, que el observatorio de la UCA, de los cuales nosotros nos regimos, y uno de los más idóneos, incluso el gobierno trata para el tema de la pobreza, en una de las encuestas estas que hace, aborda la cuestión del embarazo adolescente, y que hoy parecía una mala palabra, es decir, hoy nosotros tenemos que evitar el embarazo adolescente por esto. Ahondando esto en la cuestión la UCA, y con investigadores, digamos, serios y validados también por el Estado, descubre, digamos, que la cuestión del embarazo en la adolescencia requiere un acompañamiento especial. Sabemos que la adolescencia todos hemos pasado, es una época de cambios hormonales, físicos, psicológicos, demás. Una encuesta, digamos, ha demostrado que muchas veces las mujeres se embarazan y obviamente los hombres, por decir una manera, buscan esto de la paternidad porque, digamos, necesitan algo que les dé identidad. Yo, de hecho, trabajo en una escuela, digamos, donde hemos vivido varios casos con esta cuestión. Yo tengo un hijo porque me da identidad. Me descubro así como mujer o me descubro así como varón en mi rol de madre o padre, digamos. No es evitemos el embarazo, sino veamos estas causas. ¿Por qué a tan temprana edad quieren tener un hijo? ¿Por qué? Porque, digamos, a lo mejor no hay acompañamiento. Estos son interrogantes que me planteo. ¿Hay alguna necesidad? Bueno, toda esta cuestión está, digamos, encaminada a través de estas encuestas que se hacen a nivel anual. Ahora, cuando vos escuchás, para ir terminando, a la ministra que dice, con tus hijos sí me meto, y ella dice, el Ministerio de Educación se tiene que meter, de hecho nos metemos con los hijos. ¿Qué sentís vos como abogada después de ver la parte legal, la parte de lo que piensa la familia y lo que piensa en este caso la confesión o el credo? Sí, hay muchos que han salido, no solamente la ministra, muchos. Hoy vimos en el campo nacional, decían un ejemplo de Alemania, en el cual decían que yo, digamos, conozco también en Alemania y en los países europeos en general, tu hijo no va a la escuela y te preguntan por qué, digamos, no va, pero, digamos, en un sentido de acompañamiento y trabajo conjunto. Yo creo que eso es lo que falta. Acá lo que estamos tratando es, como pasa desde hace un tiempo en la Argentina, ponernos en contra. Familia versus Estado. Entonces, quiero, digamos, ver qué respuesta van a dar desde el gobierno claras, a eso me refiero.
propuestas claras y concretas, más allá de las que tienen hoy en día, que como digo, más que nada se manifiestan en esto que hablamos, embarazo adolescente, violencia y en el noviazgo y el tema de los abusos, de la prevención de abuso, una respuesta, digamos, más integral. Y yo creo en un punto que la educación, o sea, no lo digo yo, sino los compromisos que asumió la Argentina, la educación, digamos, va más allá. Y no se trata de restar y de poner en uno contra otro, sino, digamos, de sumar, porque en definitiva es por el bien de los menores. Son menores y unos hay que encaminarlos lo mejor posible, porque tenemos las herramientas, sin, digamos, quitar la libertad de esos menores, pero, digamos, encaminarlo lo mejor posible para que sean hombres y mujeres, o bien seres humanos valiosos y que transmitan un ejemplo en la sociedad, que sean ciudadanos comprometidos. Esto que el gobierno provincial siempre remarca. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente nos quedan pocos segundos. Quiero contarle un hecho que lo puede leer después en sinmordaza.com, un hecho que está ocurriendo en la ciudad de San Lorenzo, en el Tribunal de Familia. Ahí fue denunciado el juez que está a cargo del tribunal. ¿Por qué? Porque hay un vecino que hoy vive en Baigorria que tiene un caso increíble. Hace 8 años que no logra consolidar la posibilidad de ver a su hija, que hoy tiene 10 años, que está cumpliendo con el régimen alimentario, que hay algunas presiones políticas y algunas jugarretas que hace la mujer, le está impidiendo, y se cansó de que la justicia no le dé la posibilidad de ver a su hija. Acaba de denunciar al juez de familia en la Cámara de Apelación de Rosario y también ante el Tribunal Mayor, digamos, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, porque cree que este juez no está haciendo las cosas bien. Un caso para seguir de cerca, porque siempre se habla del tema de la cuestión de género y que la mujer, y por a veces la mujer abusa de ese beneficio que tiene, de que por ahí hacer denuncia, para ir dilatando e impedirle a los padres de tener contacto con sus hijos. Un caso que va a dar que hablar en los próximos días. Nos vemos en 7 días, aquí, por este canal y en esta misma hora.